Muy bien. Obviamente en cuanto a la salvación, la ley sirve para mostrarnos que somos pecadores, pero también en el Antiguo Testamento se usaba para regla de conducta. Se usaba para regla de conducta. Entonces, pero es importante reconocer que nunca era manera de salvación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo fueron salvos? Porque algunos tienen la idea de que pues ellos fueron salvos observando la ley en el Antiguo Testamento. ¿Es verdad o no es verdad? No es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra en Gálatas. A propósito, Gálatas es un libro que debes dominar. Gálatas capítulo 3, porque Gálatas tiene mucho que ver con la salvación por gracia y detalla bien por qué no somos salvos por la ley, por observar la ley. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que ellos ya eran gente bajo el pacto, eran gente bajo el pacto de Abraham, quienes podrían obtener justificación por medio del sacrificio y sangre, ¿no? Por medio del sacrificio y sangre. Como por ejemplo en el Cordero de la Pascua. Entonces, Pablo nos da más detalles aquí en Gálatas 3. Vamos a empezar en versículo 3 de Gálatas 3. Y la palabra dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ellos estaban bajo el mismo pacto. Vivían en la dispensación de la ley. Entonces tenían que observar las varias regulaciones ceremoniales, por razones políticas, por razones morales y como regla de conducta, pero nunca era manera de ser salvo. Ellos eran salvos igual que nosotros, por medio de la fe en un sustituto que iba a llegar, el Mesías, que iba a sufrir nuestro lugar, el Cordero de Dios. Entonces sigamos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios, hijos espirituales en este caso, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muy bien. Entonces había una prueba. Ellos tenían su responsabilidad y dijeron que sí, lo vamos a hacer, pero no lo hicieron. Éxodo 19:5. Y había una serie de fracasos, porque sabemos que cada dispensación tiene su verdad asignada y después tiene su fracaso. Entonces, en este caso, el fracaso, pues era mucho. Había una serie de fracasos que se encuentran aquí en Hechos 2, detallado por Pedro en su sermón en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Porque van a recordar que cada dispensación contiene un fracaso del hombre. Entonces dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y había un juicio después que se encuentra en Deuteronomio 28, versículos 63 hasta 68. Y ustedes pueden leer esto
a su propia cuenta. Ahora, la sexta dispensación es la dispensación en que nos encontramos, y eso es la gracia, o también de la iglesia. ¿En qué día comenzó el día la dispensación de la gracia? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo empezó la iglesia? Muy bien, el día de Pentecostés. Algunos dicen antes, pero no pudieron lograr mucho hasta que llegó el Espíritu Santo para morar adentro, ¿no? Entonces la iglesia empezó oficialmente en el día de Pentecostés. Sabemos que Cristo, según Gálatas 4:4, Él nació bajo la ley. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los hombres? Pueden buscar en la tabla ahí en página 9, o quizás simplemente pueden calcular, ya que vivimos en esta dispensación, ¿cuál es nuestra responsabilidad hoy en día? La responsabilidad más destacante de los hombres viviendo en la dispensación de la gracia. Bueno, eso es para nosotros como cristianos, pero estamos hablando ahora porque Dios ha cambiado su enfoque de la nación de Israel a toda la humanidad. Entonces, muy buen versículo en cuanto al dispensacionalismo y la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es Hechos capítulo 17 y versículo 30. Hechos 17 y versículo 30. ¿Sabe lo que dice? Había épocas de ignorancia en cuanto a los gentiles, ¿no? Entonces los gentiles en aquella época tenían que convertirse al judaísmo, como recién hemos mencionado. Y esas épocas de ignorancia, bueno, ¿qué es lo que dice? Hechos 17 y 30. Pasaron, pero, y exacto, pasaron. Exacto, pero ahora, en esta dispensación, la Biblia dice que Dios manda ¿a quién? A todos los hombres, en todo lugar, que se arrepienten, ¿verdad? Ahí está. Entonces, eso es la responsabilidad. Juan 1, 11 y 12. Debemos creer en Jesucristo y así recibir a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es el fracaso de la humanidad? La gran mayoría de la humanidad han rechazado a Jesucristo. Entonces, eso se encuentra en 2 de Timoteo 3, 1 hasta 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Un cuadro muy feo, y eso es el mundo en que vivimos hoy en día. Y habrá un juicio de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 24, también en Apocalipsis, que dice que los que rechazan al Hijo, los que rechazan al Cordero de Dios, van a sufrir eternamente, conscientemente en el infierno. Eso es el juicio de Dios, y no habrá gracia. Entonces, la dispensación de la iglesia va a terminar con una serie de eventos. Ahora, ahí en la tabla, en página 9, parece que el rapto y la tribulación son dispensaciones distintas. No lo son. Son eventos que marcan la próxima dispensación. La próxima dispensación y la última dispensación es el reino de Dios, el reino milenario. ¿Y por qué se llama milenario? Porque va a durar 1000 años, conforme a Apocalipsis capítulo 20, donde la Biblia dice 6 veces que habrá un periodo, un reino que va a durar por 1000 años. Muy bien. Entonces, el rapto, 1 de Tesalonicenses 4:17, dice que nosotros vamos a estar en el aire, vamos a reunirnos con el Salvador en el aire, la iglesia, y después de eso, la gran tribulación va a empezar. Y durante este periodo de
7 años, y se puede calcular eso, estudiando el libro de Daniel, 2 periodos de 3 años y medio, entonces se puede ver esto en Daniel y también Apocalipsis. Entonces habrá gran tribulación. Entonces esos son eventos que marcan la próxima dispensación, que es el reino. Ahora, el reino va a comenzar ¿cuándo? Con la segunda venida de Jesucristo. Cuando él en la batalla de Armagedón, ¿no? Y eso se encuentra en Apocalipsis 19, 11 hasta 16. Y aún durante esta época habrá prueba. Habrá personas en esa época que van a vivir. Y ellos van a tener la responsabilidad de adorar a Dios y ahí con la nación de Israel. Pero habrá fracaso. Aún viviendo en un mundo perfecto, con Dios, con Jesucristo, reinando como el perfecto rey, ¿no? Porque la gente piensa en cada país, si pudiéramos encontrar, o votar, o elegir el presidente correcto, qué gozo. No, porque la humanidad gobernada por un rey perfecto, bondadoso, magnánimo, Jesucristo, aún así van a rebelar algunos contra él. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 hasta 9. Ahí se ve el fracaso y el juicio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, durante el reino milenario no habrá, Satanás va a estar atado. Y eso es otra razón por creer en un reino milenario literal. ¿Alguien cree que Satanás está atado? Porque dice que Satanás va a estar atado por 1000 años. Me parece que él está bastante libre y activo, ¿no? Él no está atado. ¿Dónde dice eso? Bueno, regresando a versículo 1, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está, lo ató por 1000 años. Entonces, versículo 7 ahora, cuando los 1000 años se cumplan, al fin del reino milenario, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Qué? Personas durante este tiempo van a rebelar contra un rey perfecto, magnánimo, bondadoso, sí, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces Dios tendrá que derrotarlos y lo hará. Y esto es el juicio que se encuentra en este pasaje. Y el juicio aún más duro y permanente es versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los cristianos no van a estar ahí. Es solo para los que han rechazado a Cristo. Muy bien. Entonces, estas son las dispensaciones. Ahora vamos a seguir a los pactos, el plan de Dios para las edades. Entonces, eso es la lección 33. Entonces, vamos a ver aquí en el primer párrafo, aquí en página 2, un pacto. Vamos a hablar de pactos. 2 clases de pactos en la Biblia.
Entonces, un pacto básicamente es un acuerdo que Dios hace con el hombre. Es un acuerdo. La Biblia revela 8 pactos. Algunos de ellos son condicionales. Otros son incondicionales. Algunos son hechos con un solo hombre, por ejemplo Adán. Otros son hechos con una nación entera, como Israel. 4 de los pactos son menores, mientras que 4 son mayores. Algunos son temporales, otros son eternos y que no cambian y son irrevocables. Entonces, la importancia de la elección. Hay 2 razones importantes en cuanto a los pactos. Hay una importancia escatológica. Hay una importancia escatológica. ¿Qué significa la palabra escatología? La escatología se encarga del estudio de los tiempos finales. Muy bien, muy bien. Tiene que ver con la profecía, los últimos eventos. Entonces hay una importancia escatológica que se encuentra en el estudio de los pactos. Por ejemplo, hemos declarado en este curso que creemos en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque interpretamos literalmente los pactos incondicionales que Dios ha hecho con la nación de Israel. Entonces vamos a darles más detalles al estudiar cada pacto. Pero por ejemplo, el pacto de Palestina, que se encuentra en Deuteronomio 30, 1 hasta 6. Dios le ha prometido a la nación de Israel tierra que ellos nunca han podido poseer 100%. Hay otro pacto también que tiene que ver con el trono de David. El trono de David no es el trono en el cielo. Dios no va a compartir su gloria con nadie, ¿verdad? Entonces este trono en el cielo, ningún hombre va a sentarse sobre este trono. Pero Jesucristo no es solamente el Hijo de Dios, también es el Hijo del hombre, ¿verdad? Entonces Él sí va a tener un trono terrenal, va a sentarse sobre el trono de su padre David. Y uno de los títulos de Jesucristo, el Mesías, cuando Él estaba en la tierra, era Hijo de David, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el hombre ciego que estaba pidiendo misericordia? Jesús, Hijo de David. Él estaba declarando su fe en el Mesías, porque este ciego sabía algo. Hay que recordar que en el primer siglo los judíos y esta cultura era sumamente religiosa y ellos sabían las características del Mesías, los varios títulos del Mesías. Entonces los que creían en Jesús como el Mesías, era natural para ellos decir, Hijo de David. Estaba declarando, yo creo que tú puedes hacer milagros, que tú me puedes sanar, porque eres el Hijo de David, el que va a sentarse sobre el trono en Jerusalén. Pero un momento, ¿quién mandaba en el primer siglo? ¿Israel o Roma? Era Roma, por supuesto. Y Cristo la primera vez vino para sacrificarse. Pero un día Él va a venir para declarar su gloria sentado sobre el trono de su padre, David. Y este pacto con David se encuentra en 2 Samuel 7, 16. También hay detalles de eso en Hechos 15, 14 hasta 17. Ustedes pueden escribir esto y leerlo, porque estoy volando para cubrir más. Amós 9, 8 hasta 15. Entonces, eso es la importancia escatológica. Pero también hay una importancia soteriológica, que eso es una palabra grande también. Muchas palabras grandes y nuevas que estamos aprendiendo esta noche. Importancia soteriológica. Quizás debo escribir esto. Soteriológica. Importancia ahí está, mejor. Soteriológica. Muy bien. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué es soteriología? ¿Quién sabe lo que es soteriología? Atrás. Es el estudio de la salvación. ¿Por qué? Porque soter en griego significa salvador. Ología significa el estudio de. Entonces, eso es un adjetivo aquí. Entonces, tiene su importancia soteriológica. O sea, nuestra salvación depende de un pacto. ¿Pero qué pacto?
¿Qué pacto? Ustedes lo tienen frente de ustedes. Se llama el Nuevo Testamento. Testamento es sinónimo de pacto. Entonces, nuestra salvación depende del nuevo pacto. Ahora, Dios hizo ese pacto ¿con quién? Con Israel, primeramente. Pero ahora, nosotros, que antes estábamos lejos de Dios, ¿no? Y de la nación de Israel, Dios nos ha incluido ahí, ¿no? Estamos incluidos en esto por fe en Jesucristo. Entonces, este nuevo pacto, Hebreos 8:8, ¿qué es lo que dice en cuanto al nuevo pacto? Vamos a buscarlo brevemente. Otro libro que deben dominar es Hebreos. Es un libro rico, pero riquísimo. Hebreos 8 y versículo 8. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré a este lenguaje de un pacto incondicional. Usa el tiempo futuro, ¿no? En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como, versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres. El pacto mosaico era un pacto condicional. Haz esto y los voy a bendecir. Pero esto es otra clase de pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel y ahora con nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. No será algo exterior, va a ser algo interior. La salvación es un cambio fundamental del corazón, del ser. Somos nuevas criaturas. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades. Propicio, otra palabra bien rica, propicio. ¿Sabe lo que es la propiciación? Es el sacrificio que satisface la santa justicia de Dios. Entonces todos necesitamos un sustituto, ¿no? Que sirve para propiciar, o sea, para expiar nuestros pecados. Entonces, y seré propicio. ¿Quién va a ser el propicio? Dios. Esa es la diferencia entre el cristianismo y las religiones paganas. Ustedes han estudiado, quizás han visto en National Geographic, este canal, de vez en cuando hacen como documentales sobre los aztecas y otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían los aztecas para satisfacer sus dioses? ¿Sacrificaron a quién? Bueno, pueden ser niños, pueden ser las personas más bellas, una virgen muy, muy linda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque querían satisfacer las demandas de un Dios, ¿no? Entonces, mejor que sea Él que yo, ¿no? Entonces, ¿con qué razón? Porque querían más comida, más dinero. Entonces, por eso, sacrificaron. Ahora déjame en paz. Ahí está una virgen, déjame en paz. Pero Dios, la Biblia dice, Dios mismo, Dios el Hijo, seré propicio. Wow, eso es el amor. Porque Dios siendo santo y perfecto y reconociendo que esos pecadores ahí, que siempre son malvados, que sus mentes no están bien, que están tan contaminados por el pecado, que no pueden hacer nada para satisfacer mi justicia, entonces hay una sola opción, y esto es mandar a mi propio Hijo. Y Él dijo, sí, Señor, haré tu voluntad. Entonces Él llegó siendo nuestro propicio, nuestro sustituto, y Él sufrió en nuestro lugar como si fuera culpable,
para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Y eso es la verdad del nuevo pacto, porque es un pacto incondicional. No depende de mis obras, no depende de mis buenas intenciones, depende de la fidelidad de Dios. Y cualquier persona que esté dispuesta a decir, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Y ahora pongo mi fe en Jesucristo, quien sufrió en mi lugar en la cruz y resucitó. Y ahora estoy dispuesto, yo quiero ser perdonado, yo quiero seguir a Jesucristo. Entonces, cualquier persona, ¡boom!, que tiene fe en esto, es nueva criatura. Y la justicia, la santa justicia de Dios ha sido satisfecha en Cristo. Entonces, por eso dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso es lenguaje de pacto incondicional. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es como si fueran mis pecados, no existen. Porque en la mente de Dios no existen. ¿Por qué? Porque vestidos en la justicia de Jesucristo somos inocentes. Somos inocentes. Y nunca más Dios no nos toma en cuenta los pecados. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es la otra dispensación, el otro pacto viejo. Muy bien, ahora con el poco tiempo que tenemos, vamos a empezar a estudiar los varios pactos. Primero, vamos a ver el pacto edénico, obviamente en el huerto de Edén. Pacto edénico. Entonces, busquemos aquí página 5 y la letra B. Página 5, la letra B. Dice, ¿qué hizo el pacto de Edén? Condicionó la vida del hombre sobre la tierra durante su inocencia. Entonces, ellos tenían sus varias responsabilidades durante conforme al pacto edénico. Tenían que, por ejemplo, ser fructíferos. Tenían que tener muchos hijos. Y algo interesante, podemos cuadrar eso con nuestra responsabilidad como cristianos, ¿no? Debemos ser fructíferos. O sea, debemos reproducir. O sea, como cristianos debemos ganar almas. También la Biblia dice que ellos deben sojuzgar, dominar o reinar, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a ver la letra D ahora y número 4. Dice, elementos mayores. Número 1. El hombre había de propagar y llenar la tierra, ¿no? Eso es la magna carta divina para todo progreso verdaderamente científico y material. Había de sojuzgar tierra para sí, había de tener dominio sobre los animales, había de cuidar el huerto y de comer de él. Eso es interesante. Vemos un precepto ahí. Y el precepto es si no trabajas, no comes. Lo que significa, deben trabajar para poder comer. Eso fue instituido ahí en el huerto de Edén. Entonces, algunos tienen la idea de que el trabajo es maldición. No. Después de la maldición, o sea, después de que el pecado entró al mundo, bueno, el trabajo sí se puso más difícil. Todas las cosas se pusieron más difíciles. Pero el trabajo no es maldición. Algunos creen que es maldición, pero no es maldición porque Dios le había dado a Adán y Eva la responsabilidad de labrar el huerto de Edén de antemano, o sea, antes de la caída en el pecado. Muy bien. Entonces, también Dios le daba una prueba, número 5, una prueba sencilla: no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué había una prueba? ¿No? ¿Por qué? Eso es interesante. La gente quiere saber por qué existe el pecado. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué Él permite la maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque Dios puso este árbol ahí diciendo, puedes comer de todos estos árboles, pero no puedes comer de este árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué les daba esta prueba? ¿Qué les parece?
Bueno, para probar su obediencia. ¿Por qué? Yo creo que Dios, basado en lo que hemos podido leer en el Nuevo Testamento, yo creo que Dios quiere este amor voluntario en vez de amor obligatorio, ¿no? Entonces les daba una prueba. ¿Me vas a obedecer? Mira todo lo que les he dado. Este mundo tan perfecto. Tiene todo lo que vas a necesitar. Y si me obedeces, vas a estar bien para siempre. ¿No? Pero había una prueba. Porque Dios quería probar si su amor era obligatorio o voluntario. Y sabemos lo que pasó. Pero hay que recordar esto, y hay una lección para nosotros como cristianos. Y aquí está, el amor se manifiesta en la obediencia. ¿Qué es lo que Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15? ¿Se me aman? Me van a obedecer. O sea, la manera en que demostramos nuestro amor como seres humanos es por medio de obediencia. No es emoción, aunque nos hace emocionantes caminar con Cristo. Pero simplemente obedecer día tras día. Esa es la manera de decir, Señor, te amo. Simplemente obedeciendo. Y el momento en que no obedecemos a Dios, parece que no lo amamos, por lo menos con la intensidad con que debemos amarlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, la letra D, número 6, dice, note los versículos 11 y 7 de Génesis 2, capítulo 2. El hombre fracasó totalmente. Eva, la Biblia dice, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, lo que hace el pecado. Entonces, hagamos eso. Vamos a hacer un breve ejercicio aquí. Vamos a leer versículos 6 hasta 13. Versículos 6 hasta 13. De Génesis capítulo 3. Entonces, vamos a leer versículos 6 hasta 13. Y quiero que ustedes me digan los resultados del pecado. ¿Ok? Piénsenlo bien. Versículos 6 hasta 13. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces yo veo ahí 1, 2, 3, 4, 5, por lo menos 5 resultados del pecado. Ustedes ven algunos. ¿Cuáles son los resultados del pecado que se ven ahí en sus respuestas? Miedo, muy bien. El resultado del pecado es miedo. Ya no quiero estar cerca de Dios. Antes estaban andando con Él en la tarde, ¿no? En las brisas más frescas. Ahora no quiero estar cerca de Él. Tengo pena. Eso era la próxima, ¿no? El próximo resultado. ¿Tienes algo?
Herald. ¿Cómo? Vergüenza. Muy bien. Temor. Vergüenza. ¿Qué más? Separación. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hicieron para cubrir su desnudez? Bueno, para cubrir su o sea, después de vergüenza, ¿no? Miedo. Entonces, cosieron delantales, ¿no? Eso era el primer intento de ganar su propia salvación, ¿verdad? Y también, ¿qué más hacían? Exacto. No solamente culpó a Eva, culpó a Dios. La mujer que tú metiste. Yo estaba bien aquí con los alemanes y me diste esta mujer. Y estaba bien en el principio, por ahora mira lo que ha hecho. Un lío, ¿no? Desarmonía. Problemas matrimoniales. El resultado del pecado. Y todos nosotros que somos casados sabemos, es un desafío a veces, el matrimonio, ¿no? ¿Ustedes no? ¿Papá no? Bueno, ellos todavía están en la luna de miel. Habla conmigo como 10 años cuando hay 2 o 3 niños ahí llorando y ella está regañando. No. No, es un chiste nada más. Pero ahí está, pena, culpa, temor, el intento vano de ganar su propia salvación y culpar a otros, ¿no? Entonces ellos lo perdieron a todo, y era horrible. Ellos perdieron la vida, porque la Biblia dice, en el día en que comes de esto, vas a morir, y murieron. Entonces, horrible. Y ellos, bueno, otra pregunta, pero ya hemos hablado de eso, pero voy a mencionarlo de nuevo porque me gusta. ¿Qué hicieron ellos para cubrirse? Bueno, con hojas, intentando de expiar su pena, ¿no? Pero Dios de nuevo, aunque ellos fracasaron, Dios de nuevo, les proporcionó ropa para cubrirse. Y eso es un buen cuadro de la salvación, ¿verdad? Él tuvo que, para hacerlo, él tuvo que derramar sangre. La sangre de un animal inocente. Tenía que morir para cubrir la pena del pecado de Adán y Eva. Entonces, desde el principio, vemos que es necesario el derramamiento de sangre para expiar o propiciar los pecados, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestro sustituto ahora, que es Jesucristo. Somos cubiertos en la justicia de nuestro Señor. Entonces, ya son las 9. Eso es todo para esta noche. Voy a respetar a los que tienen que regresar a Santo Domingo. Entonces, vamos a terminar a las 9. Entonces, lléguense bien temprano si pueden mañana y vamos a empezar justo a las 7, hora americana, si podemos, ¿ok? Entonces, pero gracias por haber venido. Vamos a empezar mañana con el pacto. Lo que quiero que hagan, si van a tomar el examen, si quieren crédito para graduarse del instituto un día, deben leer varias veces la lección de dispensacionalismo que tienen, ¿no? Deben leerlo, deben revisarlo y otra vez, deben comparar los versículos, deben aprender las definiciones del dispensacionalismo, de revelación progresiva, las dispensaciones, etcétera, etcétera. Pero prepárense y antes de que yo regrese a Estados Unidos, el viernes viernes en la noche, les voy a preparar una guía de estudio para que tengan una idea de lo que va a aparecer en el examen, ¿no? Entonces no hago trucos, no estoy aquí para hacer trucos, ¿no? Voy a mostrarles lo que deben estudiar y si lo estudian bien, van a salir bien en el examen, ¿ok? Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí. Qué honor estudiar la palabra de Dios. Entonces te pido que nos bendigas, Señor. Te pido que lleguemos a nuestras casas esta noche con bien y vamos a darte toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.